Martes 20 de mayo. Sean todos y todas bienvenidas a esta última jornada de este programa de especialización en educación básica alternativa. Justamente estamos viendo el tema de gestión y vamos en esta última sesión a revisar un poco los instrumentos de gestión en el marco de la normativa vigente, ¿no? Vamos a ver un poco de información sobre la modalidad y también sobre la norma técnica del año, que es la que está vigente para este año, para comprender las actividades que vamos a incorporar a nuestro plan anual de trabajo. Sí. Bien, como ustedes pueden ver en la pantalla, les voy a agrandar un poco la diapositiva. Esa es la estructura, digamos, del proyecto educativo institucional, ¿cierto? Como ya habíamos dicho, tenemos en principio los datos generales de la institución. Y en el componente de la identidad es donde ya viene el trabajo que hay que hacer colegiado, ¿no? En donde participa toda la comunidad educativa. Responde esta identidad a quiénes somos. Hay que ingresar información ahí con respecto a la institución educativa. ¿Cuál es la misión? En realidad la misión ya está dada en la Ley General de Educación, ¿sí? Lo vamos a ver ahora y vamos a proponer y proyectar algunos ejemplos de referencia. ¿Cuál es nuestra visión? También aquí se propone la visión. Es decir, si el proyecto educativo es para 3 o 4 o 5 años, ¿cómo nos vemos en ese periodo de tiempo, ¿no? Y qué valores practicamos en nuestro trabajo diario. También eso está en la Ley General de Educación, está también propuesto en el Currículo Nacional de Educación Básica, sobre los cuales están trabajados los enfoques, ¿cierto? Y por supuesto contiene la propuesta pedagógica y la propuesta de gestión, las mismas que se desarrollan en otros instrumentos como el PCI y el reglamento interno. Lo importante de este proyecto educativo institucional es justamente un diagnóstico que hay que hacer al respecto. Creo que me he pasado un poco. Aquí estamos. Lo importante en este instrumento de gestión es el diagnóstico. Y podemos hacer equivalencia digamos, a un centro de salud, ¿no? Cuando uno va a un centro de salud, sea por un tema preventivo o porque aqueja de alguna enfermedad, eh, digamos, necesita de todas maneras hacerse un diagnóstico. En función al diagnóstico, el doctor ya podrá darnos algunas orientaciones, ya sea de prevención o para atención, eh, digamos, de aquello que nos encuentre en el diagnóstico. Entonces, el diagnóstico, como hemos conversado en clases anteriores, se hace en función a los compromisos de gestión escolar, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el diagnóstico de la institución educativa vinculada al cumplimiento de las condiciones para el funcionamiento de la IE, ¿sí? Estamos hablando de los compromisos 3 y 4, 5. ¿Sí? Hay que hacerse un análisis de en qué medidas se han implementado estas condiciones para el funcionamiento de la institución educativa, a nivel de reconocer fortalezas, pero también algunas debilidades, ¿no? Es decir, es un análisis de fortalezas y debilidades internas de la institución. Pero también se hace un análisis de esos tres compromisos sobre las oportunidades que tenemos y las amenazas. Normalmente son externas a la institución educativa. Em, Como modalidad habíamos hablado de la importancia de las alianzas estratégicas, ¿no? Tenemos ahí una serie de instituciones con las que podríamos elaborar alguna o establecer algunas alianzas estratégicas y esa podría convertirse eventualmente en una oportunidad. Ahora, podemos encontrar una variedad de aliados dependiendo dónde se encuentre la institución educativa, si es una institución educativa rural o periurbana, ¿no? Y por supuesto, ubicado también a ellos están las amenazas, ¿no? Por ejemplo, en el mes de marzo, si es una institución educativa que está en la selva del Perú, pueden estar en épocas de lluvia, o si es al interior del país, puede ser una amenaza, no sé, por el desborde de los ríos, los huaicos, etcétera, ¿no? Entonces,
Ante eso también tengo que hacer un diagnóstico si esto va a implicar una amenaza para el cumplimiento de las horas lectivas para la calendarización escolar, etcétera, ¿no? Entonces vean ustedes, de acuerdo en el contexto en el que se encuentran, hacemos ese análisis de oportunidades y amenazas que son externas a la institución, mientras en el anterior diagnóstico hacemos también un diagnóstico sobre las fortalezas y las debilidades. Habíamos dicho que los compromisos 3, 4 y 5 están vinculados a condiciones, ¿no? Condiciones operativas para la gestión de una institución educativa. Y en la medida que yo trabaje esas condiciones, 3, 4 y 5, voy a tener los resultados de la gestión que están dadas en los compromisos de gestión uno y 2, ¿no? Y justamente el diagnóstico tengo que hacer sobre los resultados de la IE, resultados a nivel, como habíamos dicho, a nivel de resultados y algunas em, eh, causas, digamos, de estos resultados, ¿no? Que se puedan identificar. Tenemos para eso el análisis del compromiso uno y 2, ¿no? ¿Qué resultados tenemos, por ejemplo, en logros de aprendizaje, ¿no? ¿Cuáles son las causas de esos resultados? Si tenemos estudiantes que se ubican en el mayor logro de desempeño, en evaluaciones que produce la institución o evaluaciones, digamos, que produce la región, ¿cuál es la razón o cuál es la causa? O si estamos con un nivel, digamos, en el nivel de inicio de aprendizajes con un porcentaje mayor, ¿no? O sea, ¿cuáles son las causas que justamente provocan esos resultados? Entonces, aquí tengo que hacer el diagnóstico de la IE a nivel del cumplimiento de las condiciones para el funcionamiento de la IE, una suerte de análisis FODA, pero también un diagnóstico de los resultados del compromiso 1 y 2, referido a los logros de aprendizaje, y también el compromiso 2 que está relacionado al acceso y culminación oportuna. ¿Sí? Entonces, eso es importante, decíamos, si es que no tengo mucha información como institución educativa, tengo que empezar a generarla, ¿sí? Eh, por ejemplo, con evaluaciones a través de las actas, evaluaciones que produce la UGEL a la que pertenece la institución educativa o evaluaciones que produce la misma región, ¿no? Tengo que usar esa información, empezar a sistematizar esa información como para hacer una lectura de cómo ha sido el comportamiento de esos logros de aprendizaje. De la misma forma, con el acceso, matrícula, ¿no? En mi escuela, cómo se da en los últimos años el tema de la matrícula, cuántos se han promovido, cuántos se han retirado. Ya, eso está referido al compromiso 2. Entonces, si es que no tengo esa información, entonces es hora de empezar a organizar esa información, ¿no? Y sistematizar para hacer una lectura de, sobre todo estos dos compromisos de resultado, que es aprendizajes y acceso y culminación oportuna. Entonces, una parte importante del diagnóstico, perdón, del proyecto educativo institucional es el diagnóstico, porque a partir del diagnóstico nos va a permitir tomar una fotografía de cómo estamos como institución educativa, eh, y a partir de ahí identificar, digamos, qué objetivos estratégicos vamos a proponernos, qué metas van a estar vinculados a esos objetivos estratégicos y cómo vamos a medir su avance a través de indicadores. Pero para que todo eso suceda es importante el diagnóstico. Y para hacer el diagnóstico es importante que la institución educativa comience a generar información. Digamos, el sector nos da información sobre algunos índices, algunos indicadores, pero nosotros, si es que no tenemos acceso a esa información, podemos también procurarla, ¿no? Si son los compromisos 4, por ejemplo, que está vinculado a la práctica pedagógica, la forma de generar información referida a esa práctica es sobre el número de monitoreos y acompañamiento que hago como directivo a los docentes, ¿no? Y qué me arroja esos resultados, ¿no? ¿Qué demandas tienen mis colegas? ¿En qué les falta fortalecer su desempeño docente, etcétera, ¿no? Muy bien, continuamos. Entonces, el diagnóstico es importante y lo importante del diagnóstico es la información, porque la información nos permite, como habíamos dicho en las clases anteriores,
tomar decisiones, ¿no? Pero son decisiones informadas, es decir, que tienen un respaldo de información que hemos analizado. A partir de esa información y ese diagnóstico, vamos a proponer unos objetivos estratégicos de la institución educativa. ¿Sí? Ahí proponemos objetivos estratégicos vinculados al compromiso de gestión uno y 2, es decir, objetivos estratégicos vinculados a los aprendizajes y a acceso y permanencia. ¿Sí? También puede haber algún otro objetivo estratégico dependiendo qué es lo que quiera hacer la institución educativa. Recuerda que la institución educativa tiene autonomía para proponer, digamos, hacer un proyecto, porque de eso se trata, un proyecto educativo institucional en que marque la pauta y finalmente complazca o cumpla las expectativas de los usuarios, en este caso los estudiantes. Em, para esos objetivos es importante la formulación, como habíamos dicho en las clases anteriores, hay una estructura de un objetivo, ¿no? Que tiene que ver con primero identificar el verbo, el objeto y la condición, ¿no? Y como estos son objetivos que me van a permitir medir, tengo que elaborar más adelante indicadores, ¿sí? Indicadores. Vamos a ver en un ratito más de qué se trata esto. Con respecto a también para estos objetivos, como voy a tener indicadores que me van a ayudar a medir el avance de estos objetivos en el tiempo que dura el proyecto educativo institucional, entonces me tengo que establecer metas. La meta al cuarto año, ¿no? ¿Cómo va a llegar a esa meta al cuarto año? Que es el valor total de lo que aspiro a llegar. Pero también esa meta la voy a distribuir en cada año, ¿no? Para llegar, digamos, a la meta del 60, 70, 80%, el primer año de ejecución de mi proyecto educativo institucional, ¿a qué porcentaje de ese 80% voy a llegar? ¿No? Y ahí voy, digamos, dosificando mi meta para alcanzar la meta final al terminar la implementación del proyecto educativo institucional. Entonces, para establecer metas, como ustedes ven acá, nuevamente coloco los objetivos estratégicos que pueden ser más de dos y para ese objetivo yo puedo tener uno o dos o más indicadores. ¿Sí? Y esos indicadores se van digamos, a plantear como metas, ¿no? Lo vamos a ver algunos ejemplos. Muy bien, entonces, para eso nosotros luego vamos a plantear las metas anualizadas, ¿no? Para el compromiso 1 y 2, ¿qué metas me he propuesto en el cuadro anterior? Los indicadores, también los copios, los que plantearon en el cuadro anterior. La fuente de verificación, que es importante poner la fuente de verificación. Si yo voy a hacer, por ejemplo, el monitoreo de acompañamiento a los docentes, em, lo que lo que va a pasar es que voy a generar información al respecto, ¿no? ¿Y cuáles son mis fuentes de verificación? Mi fuente de verificación van a ser justamente las fichas de monitoreo al aula, ¿no? Muy bien. Siempre es, bueno, si es que se tiene esa información, una línea base, o sea, cómo estoy partiendo, la fotografía del momento, ¿no? Cómo están mis aprendizajes, si se habla de compromiso 1 y 2, cómo está el acompañamiento docente en mi escuela, ¿no? Eh, mi línea base, ¿se hizo o no se hizo? Y la meta que se espera llegar al cuarto, quinto año del proyecto educativo institucional, el que tenemos el ejemplo está hecho para 4 años y esa meta la voy a anualizar. En el año uno, ¿qué porcentaje de esa meta voy a llegar? El año 2, 3 y 4. ¿Sí? Igual para las condiciones de funcionamiento de la IE, para lo anterior, para el compromiso 1 y 2, también debo tener, digamos, metas para el compromiso 3, 4 y 5, que puedo plantear o indicadores o puedo plantear prácticas de gestión. Una fuente de verificación también, línea base. Esa meta la voy a plantear acá también al término puede ser en números o en porcentaje, la voy a plantear al término del proyecto educativo institucional, pero también lo voy digamos, a dosificar acá por año, ¿no? ¿En qué porcentaje voy a lograr esa meta para llegar al cuarto año como ya la meta total? Esa es la estructura. Entonces, cuando hablamos de este componente de la identidad, para elaborar, responde primero a la pregunta ¿quiénes somos? Aquí vamos a dar cuenta de de las características, digamos, que tiene la institución educativa. La misión, identificar la razón de ser, como dije, ya eso está en la Ley General de Educación y su reglamento, lo vamos a revisar ahora. La visión también, cómo se esperan ver
a dónde queremos llegar al término de los 4 años de ese proyecto institucional. Los valores, identificar los principios que van a guiar las prácticas educativas cotidianas, y ya habíamos conversado de la propuesta pedagógica y de gestión. Muy bien, un ejemplo para establecer quiénes somos, completamos, digamos, este texto. Somos una IE pública, ponen el nombre, brindamos educación a estudiantes de la comunidad tal, en la modalidad tal, nuestros estudiantes hablan la lengua, así es que estuviera en un lugar bilingüe, ¿no? Provienen de familias dedicadas a, y pongo las principales actividades económicas, o mis estudiantes, si alguno de ellos está trabajando, se desempeñan en tales actividades. En cada región, pues hay ciertas actividades que prevalecen, ¿no? La comunidad de donde pertenece el distrito, centro poblado, en qué provincia se localiza, en qué departamento, se caracteriza por algunos elementos de identidad local y cultural o regional, etcétera. Y con eso ya respondimos parte de la identidad. Y aquí está la misión. Espero que no tengan dificultades para leer. Ya me han hecho acá algún arte gráfico. Entonces, la misión para Ferrell y Joffrey dicen que la misión es una organización, de una organización, perdón, es su propósito, ¿no? Su propósito general. Responde a la pregunta, ¿qué se supone que hace la organización? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su nicho, ¿no? ¿Cuál es su actividad? Eso, a eso corresponde la misión, su propósito. Para Rafael Muñiz González, la misión es la razón de ser de la empresa, ¿no? Porque estos elementos se traen obviamente de la empresa privada, ¿no? Y la institución, como es una entidad, ha asumido estas características, ¿no? La misión para este autor es la razón de ser de esta empresa, condiciona sus actividades presentes y futuras. Esta misión le proporciona unidad a todos los que integran esta entidad, le da un sentido de dirección y guía en la toma de decisiones estratégicas, ¿no? Y para Staton y Excel y Walker, la misión para ellos es que enuncia a qué clientes o usuarios, en este caso, o estudiantes, ¿no? Atiende, a qué usuarios sirve, qué necesidades les satisface a ellos, ¿no? Cuando hablamos de educación alternativa, obviamente estamos hablando de aprendizajes orientados al desarrollo de capacidades productivas, ¿no? ¿Qué tipos de productos ofrece? No sé, en este caso es una educación, digamos, para el trabajo, ¿no? Por su parte, una declaración de misión indica, en términos generales, los límites de las actividades de la organización. Es decir, como modalidad, ¿qué es lo que podemos hacer, ¿no? ¿Qué nos permite la modalidad según sus características y fines? Cuando hablamos de una institución educativa, ¿qué nos da a nosotros la misión? Cuando queremos plantear una misión, hay que mirar lo que define la Ley General de Educación, en su artículo 66, cuando nos habla de la definición y finalidad, es decir, el propósito de las escuelas. Pero también hay que mirar, como más adelante vamos a ver más de cerca la modalidad, ¿qué nos dice sobre la modalidad? Entonces empecemos con una información general de lo que nos dice la Ley General de Educación para establecer la misión. El artículo 66 nos dice, la institución educativa como comunidad de aprendizaje es la primera y principal instancia de gestión del sistema educativo centralizado, ¿no? Es la primera, ¿no? La segunda instancia es la UGE, la tercera es la Dirección Regional de Educación o la Gerencia Regional de Educación, según sea el caso, y la cuarta es el Ministerio de Educación. Entonces, la primera y principal instancia es la escuela o la institución educativa. En ella tiene lugar la prestación del servicio, puede ser pública o privada. ¿Cuál es la finalidad? Acá está un poco, en esto nos está dando un poco ya las orientaciones para establecer la misión, ¿no? La finalidad de la institución educativa es el logro de aprendizajes y la formación integral de sus estudiantes. Y justamente el instrumento de gestión que orienta esta gestión para el logro de aprendizaje y la formación integral es el proyecto educativo institucional. ¿Sí? La institución educativa como ámbito físico y social establece vínculos con diferentes organismos de su entorno. Esto es importante, no hay que perder de vista la posibilidad de tener aliados estratégicos. Muy bien, un ejemplo de misión. A ver, este es un ejemplo. Me van a decir, si creen ustedes, cuando vemos esto de acá,
esta misión, ¿pueden sentir ustedes que esta misión es de la modalidad de educación básica especial, es de la modalidad de educación básica regular o es de la modalidad de educación básica alternativa? ¿Qué dicen ustedes? A ver, los leo en el chat. Lean esta misión. Una misión orientada a qué modalidad parece. A ver, los leo. Tenemos tres modalidades, ¿no? Educación básica especial, básica alternativa y educación básica regular. CEPROS también, por supuesto, pero este enunciado, como está acá planteado, ¿a qué modalidad está orientada? A ver, ¿qué dicen ustedes? Bien, me dice Julio, para educación básica alternativa. ¿Están de acuerdo los demás? ¿Se puede inferir que es para la modalidad? Ana Isabel dice, sí, sí puede identificar que es para la modalidad. ¿Qué elementos de esta misión les hace inferir que es para la modalidad? Ya, el tema de emprendimiento, que puede ser para Eva o CEPRO. Gracias, Linda. Exacto. Ya. Para CEPRO también puede servir. Sí, por supuesto. Pero hay un rasgo distintivo ahí que no necesariamente me va a hablar el CEPRO, ¿no? Culmine su escolaridad, ¿no? Eso no es de CEPRO necesariamente, ¿no? El CEPRO, ustedes saben que no te pide condición que tengas primaria completa, secundaria completa, tú puedes ingresar a un CEPRO para desarrollar capacidades formativas o productivas, no necesitas esa condición, entonces, pero cuando ponemos ya culmina la escolaridad, ya nos está hablando, ya no de CEPRO, nos está hablando de EVA, ¿no? Preparación para el trabajo, gracias. Tito también dice preparación para el trabajo. Bexabe nos dice para culminar la secundaria, ¿no? Ana Isabel también nos dijo para preparación para el trabajo. Muy bien, culmina con... Vaya, perfecto. De Julia nos dice, culmina la escolaridad y capacidades empresariales. Perfecto. Porque justamente cuando vamos a ver ahora la modalidad, y ustedes que la conocen porque están en ese trabajo, imagino, eh, saben que este es el rasgo distintivo de la educación básica alternativa, de los CEBA, de los Centros de Educación Básica Alternativa. Ejemplo más, ejemplo menos. Ya hace un momento hemos hablado de la finalidad de la escuela, que es la formación integral, ¿no? El logro de aprendizajes. ¿Ya? Y aquí estamos dándole ese rasgo particular de la modalidad. Dice, lograr que la misión de un SEBA sería lograr que todos los estudiantes culminen la escolaridad, ¿no? Porque eso es lo que dicta la modalidad. En la modalidad de EVA, afiancen aprendizaje. Así no le pusiera EVA, yo creo que podría leerse fácilmente que está vinculado a la modalidad. Afiancen los aprendizajes que enfatizan la preparación para el trabajo y el desarrollo de capacidades empresariales. Esos rasgos también me hacen indicar que es para la modalidad. Conforme al currículo nacional y establece su desarrollo integral en espacios seguros, inclusivos, de sana convivencia y libres de violencia. Algo más, algo menos puede ayudar. De hecho, esta misión les sirve para los SEBA, por favor, si quieren tenerla en cuenta. Los PPT se les está compartiendo también, así que les queda esto con calma para que lo revisen. Veamos ahora la visión. ¿Qué es la visión? La visión es según diferentes autores, ¿no? La visión es una imagen precisa de una organización en el futuro. Y esta visión para el futuro, esta imagen que tiene la organización para el futuro, responde a una aspiración común. ¿Qué quiere decir una aspiración común? De que todos están de una u otra manera involucrados, han participado en elaborar esta visión, comparten esta visión y tienen el compromiso para llegar a esta visión. Por eso ahí se responde a una aspiración común. Y esta es una de las razones por las que estos instrumentos de gestión, al elaborar la visión, la misión, hay que hacerla colaborativamente para que todos se sientan parte de, ¿no? Luego nos dice Calpa, la visión propone un reto para la comunidad educativa en un periodo de tiempo determinado. Ese es un elemento importante. La visión siempre debe tener un periodo de tiempo, es decir, ¿en cuánto tiempo? ¿Cómo me veo como se va? ¿En qué periodo de tiempo, no? Es breve y clara en su formulación. También nos dice que al ser una visión compartida, lo que dije hace un momento, despierta el compromiso de la comunidad educativa y en torno a los objetivos planteados, motivando el aprendizaje y el trabajo colectivo. Aquí estamos hablando de algo importante y es que toma ya relevancia el trabajo colectivo, ¿sí? Veamos unos ejemplos.
Así, aquí les voy a pedir, por favor, ¿cuál de los cuatro ejemplos ya les parece más coherente con la modalidad y con los elementos que hemos dado de orientación? Tenemos ahí cuatro, revísenlos, por favor, y en el chat me dicen el primero, el segundo, el tercero o el cuarto. El primero es una visión del Seba Benjamín Bloom, el segundo es una visión del Seba Juana Alarco de Dalmer. El tercero es una visión general para un SEBA y el cuarto igual. Vean ustedes, me dicen cuál les parece que está mejor planteado, ¿m? De acuerdo a las orientaciones que les hemos dado. Los leo en el chat. Yo les voy leyendo en ese orden, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro. El primero de la visión del SEBA Benjamín Bloom dice brindar a los adolescentes, jóvenes y adultos un servicio educativo de calidad y pertinencia en forma presencial, semipresencial y a distancia, virtual e itinerante, dentro de los principios de la inclusión y equidad con espacios apropiados de, ya bueno, ¿no? La visión del SEA Juana Alarco de Danner dice ser una institución educativa líder con atención a la diversidad, con gestión flexible, participativa y democrática que brinda a sus estudiantes una sólida formación en valores, logrando estudiantes emprendedores, proactivos, tolerantes, creativos, solidarios. Tenemos otro ejemplo, dice perdón, su visión es un SEBA reconocido por su compromiso con la educación inclusiva, ofreciendo un entorno de aprendizaje flexible y adaptable a las necesidades de cada estudiante, promoviendo el desarrollo integral y la participación activa en la comunidad. Y el cuarto también les leo. Dice, para el año 2029 nos vemos como un centro de educación básica alternativa líder en el brindar la educación para el emprendimiento a jóvenes y adultos reconocidos por la eficiencia, comprometidos y participando activamente con responsabilidad social en el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad ¿no? donde pertenezca. A ver, los leo. Ahí voy a agrandar un poquito el cuadro de texto para poderlos leer a todos. Em, Nos dice Hermelinda, nos dice el primero, Julia nos dice el cuarto, Tito también coincide con el cuarto, igual que Lidia, Violeta, Ana, Isabel. Muy bien, muy bien. ¿Por qué el cuarto? Porque el cuarto tiene, digamos, el componente del año, ¿no? Decíamos, en la visión debería estar siempre el componente del año, ¿ya? De preferencia. Porque va a ser claro para cuándo está planteado, digamos, lograr lo que se espera con ese proyecto educativo institucional. También tiene los elementos de ser una institución líder en brindar educación de emprendimiento, ¿no? A jóvenes y adultos, ¿no? ¿Ya? Sin embargo, en las otras también tiene cosas interesantes, ¿no? En la primera visión más parece una misión, ¿no? Es decir, cómo se da la finalidad del servicio, la forma como se da el servicio. Eh, sí, parece ser más una misión, pero tiene elementos importantes, ¿no? En todo caso, de esos elementos sería bueno rescatarlos para la misión o incorporarlos a la visión, pero orientarlos más a esta mirada prospectiva, ¿no? Eh, Igual, ¿cierto? La segunda que nos dice logrando formación logrando estudiantes emprendedores proactivos. La tercera habla de la flexibilidad, que es una característica de los SEBA, de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. Muy bien, coincidimos entonces que la cuarta, ¿no? La primera sí, efecto Hermelinda, parece más una misión, ¿no? Muy bien, ya con esto, con sus respuestas, a mí me retorna la información que ya ustedes están en condiciones de poder diferenciar una visión y una misión, ¿no? La misión está vinculada a la finalidad de la institución educativa. En este caso, si hablamos de un SEBA, ¿cuál es su finalidad? Y eso ya está en la Ley General de Educación, ¿no? La formación integral, nos dice, de los estudiantes. Pero cuando hablamos de la modalidad, ya están estos otros elementos que vamos a ver en un momento más que es la educación que brinda, digamos,
eh, digamos, algunas capacidades productivas para generar emprendimiento, ya. Son ya, digamos, algunos rasgos que son propios de la modalidad que nos van a permitir ya elaborar estos, la misión y la visión, ¿no? Y los principios, que es otro elemento del proyecto educativo institucional, están vinculados, si ustedes ven el Currículo Nacional de Educación Básica, con los enfoques. Eh, Ciudadanía, van a encontrar ahí el tema de género, ¿no? La equidad, ¿no? La ética, la inclusión, la calidad, la creatividad e innovación, conciencia ambiental, interculturalidad, democracia, entre otros. Y además, estos principios están también en la Ley General de Educación. Muy bien, hasta ahí el proyecto educativo institucional. Vamos a ver ahora el plan anual de trabajo, pero necesitamos hacer algunas precisiones antes de empezar. Espero que, conforme lo hemos planteado, el enfoque que le hemos dado a este módulo les sirva. En todo caso, esta última diapositiva un poco recoge todo lo que hemos conversado al respecto. Los que nos han acompañado desde la primera jornada van a tener la facilidad de reconocer algunos temas que hemos ido trabajando en el desarrollo de estas jornadas. Desde ya, nuevamente, nuestro agradecimiento a la empresa y también a cada uno de ustedes que están haciendo un espacio para su formación. Esto habla mucho de su vocación, ¿no? Y su entrega al servicio que ustedes se desempeñan. Muy bien, habíamos hablado que estos instrumentos de gestión, el proyecto educativo institucional y el plan anual de trabajo, están vinculados, ¿no? Mientras el proyecto educativo institucional es para 4 años, 5 años, dependiendo, ya hay algunos criterios para plantear el tiempo. Si es para 4 años, entonces el plan anual de trabajo se hace para cada año, ¿no? Para ir avanzando y alcanzar esos objetivos estratégicos o metas que se han planteado para el tiempo que dure el PI. Para el plan anual de trabajo es importante también revisar la norma técnica del año. Por eso, esta presentación que vamos a compartir ahora recoge un poco estos elementos para familiarizarnos con esta norma vigente, pero también vamos a repasar un poco la modalidad para reforzar, digamos, algunas cosas que hemos ido trabajando en las jornadas. Eh, Empiezo con una reflexión, ¿ya? Para el planeamiento escolar, la generación y gestión de data o información de la institución educativa resulta fundamental para la toma de decisiones informadas. En la elaboración del PEI y sobre todo en la elaboración del PAT, que es proponer actividades o acciones estratégicas, es muy importante las actividades que vamos a proponer, ¿no? Las estrategias, actividades que son parte de las decisiones que estamos tomando como institución educativa. Pero estas actividades, estas estrategias, responden a un análisis que hemos hecho, ¿no? Al análisis de información que hemos tenido en nuestras manos durante el diagnóstico. Si es que no hemos tenido esa información, es importante empezar a generarla. Entonces, solo con la generación y gestión de esa información o data, podemos tomar algunas decisiones que van a ser decisiones respaldadas por información importante, ¿sí? Eso quería comentarles como reflexión. Ahora veamos nuevamente alguna información para reforzar un poco la mirada de la modalidad, ¿no? En el reglamento de la Ley General de Educación, en el artículo 67, hay una definición de la modalidad. Y aquí hemos resaltado algunas ideas importantes de cara a elaborar estos instrumentos de gestión, ¿no? La educación básica alternativa es una modalidad que se desarrolla en el marco del enfoque de la educación a lo largo de toda la vida. Eh, una educación para toda la vida es una educación que obviamente te va a dar las herramientas y que no concluye nunca, ¿no? Por eso es que acá no tenemos, digamos, el tema de la edad como una barrera, ¿no? Atiende a jóvenes y adultos, así como adolescentes en extra edad escolar a partir de los 14 años, que compatibilizan estudio y trabajo. Conforme a la ley, tienen los mismos objetivos de calidad equivalente de la EBR en los niveles de educación primaria y secundaria. Por lo tanto, digamos, se debería ofrecer las condiciones para que así sea, ¿no?
Esta modalidad promueve la continuidad educativa. En efecto, después es un rasgo importante de la modalidad. Queremos que la trayectoria escolar de estas personas pueda ser favorable, ¿no? Esta modalidad promueve la continuidad educativa de los estudiantes del programa de alfabetización y la movilidad de los estudiantes a otras modalidades del sistema educativo. Modalidades del sistema educativo, sí, pues sobre todo también a centros o institutos o universidad, ¿no? Ya no estamos hablando necesariamente de modalidades, pero digamos, en el sistema educativo peruano, debemos garantizar esa continuidad. Los estudiantes de educación básica alternativa son aquellos que no se insertaron oportunamente en el sistema educativo o no pudieron culminar la educación básica y requieren justamente compatibilizar el trabajo con el estudio, desean continuar sus estudios después de un proceso de alfabetización o se encuentran en esta edad para la educación básica. ¿Sí? Con esto ya estamos, digamos, más claros como para cuando tengamos que elaborar una misión o visión, cuáles son los elementos que no tengo que perder de vista de acuerdo a mi modalidad, ¿no? ¿Qué nos dice el artículo 68 del mismo decreto supremo con respecto a las características de la modalidad? Nos plantea tres características, ¿no? Relevancia y pertinencia, participativa y flexible. Cuando se habla de relevancia y pertinencia, está abierta, dice, al entorno, tiene como opción preferente a los grupos vulnerables de áreas rurales y periurbanas. Diferentes estudios nos dicen que esta gran brecha social de diferencia, digamos, económicas, se da en la medida que es mayor la brecha educativa. Lo que quiere decir que en lugares donde no se da en su servicio de educación, es donde existe más brecha social, ¿no? Es como que corresponde un poco esas condiciones. Entonces, mientras más brecha educativa se cubra, se va a resolver mayor brecha social también, ¿no? Esa es un poco la lógica, ¿sí? Entonces, la educación no tiene por qué ser una brecha, es un derecho, ¿no? Es un derecho fundamental. Nadie se le hace el favor brindándole el servicio educativo. En realidad es un derecho que se le tiene que generar en condiciones de calidad a las personas en cualquiera de las modalidades. Entonces, eh, la relevancia y pertinencia de la educación básica alternativa es que atiende, ¿no? A estos grupos vulnerables que están en extra edad o que no han culminado la educación básica regular, ¿no? Eh, entonces queremos reducir esa brecha social, reduciendo obviamente esta brecha educativa, garantizando el derecho a la educación a estas personas. Responde a la diversidad de actores educativos con una oferta específica. La oferta, digamos, de la educación básica alternativa es particular, digamos, en la medida que atiende, digamos, a necesidades específicas de esta población vulnerable o grupo vulnerable, que tiene en cuenta criterios de edad, ¿no? Criterios de género, de lengua materna, intereses y necesidades de los diversos tipos de población con características especiales, perdón, sean adultos mayores, personas privadas de la libertad, personas con necesidades educativas especiales, asociadas a discapacidad, entre otros. Otra característica de la educación básica alternativa es que es participativa, ya que los estudiantes, y ese es un espacio que hay que dar a los estudiantes, ¿no? Que puedan intervenir en forma organizada y democrática, a través de sus organizaciones en la toma de decisiones sobre criterios y procesos de la acción educativa, involucrando a otros agentes de la comunidad. Tiene que ser participativa, por eso decíamos la importancia de que estos chicos puedan ingresar, digamos, al aparato productivo local, sea con emprendimientos o desarrollo de capacidades productivas. Entonces, conviene hacer alianzas estratégicas para que estos estudiantes, digamos, puedan desarrollarse, ¿no? Por eso nos dice que es participativa en esa medida. Involucran a otros agentes de la comunidad. Y es flexible porque la organización de los servicios educativos
tipos de educación en el sentido de la calendarización. Los horarios, las formas de atención, turnos y jornada del estudiante son diversas, no hay algo específico, ¿no? Responde a la heterogeneidad de los estudiantes y sus contextos. Eh, Se ha hecho un uso, una costumbre que la educación básica, al no tener muchas de ellas locales propios, digamos, se trabaja en colegios que brindan el turno en la mañana y tienen desocupados los ambientes en la tarde, o es mañana y tarde y tienen los ambientes en la noche. Se ha hecho un uso y costumbre de que este servicio sea en las noches, pero digamos, no es una norma, no es una regla, es porque son las condiciones. Que se puede hacer en la mañana el servicio, sí. Que se puede hacer en la tarde, también, ¿no? Entonces, esta forma de atención le da la característica de flexible. El proceso educativo se imparte en instituciones educativas de la modalidad en diversos ámbitos e instituciones de la comunidad, enfatizando el desarrollo de capacidades emprendedoras de los estudiantes, como ya lo hemos manifestado. Esta también es una característica de la educación básica alternativa. Y sobre el acceso, justamente se están eliminando muchas barreras de acceso. Y lo que dice el artículo 70 del Decreto Supremo del Reglamento de la Ley General de Educación sobre el acceso a la modalidad de EVA, que el ingreso a esta modalidad en cualquiera de sus programas, ciclos y grados es la sola solicitud de las personas, quien puede pedir convalidación de estudios o revalidación de estudios o aplicación de pruebas de ubicación, reconociendo de esta forma los aprendizajes alcanzados por el estudiante de manera independiente. Y acá hay un elemento importante también que recoge el Decreto Supremo con respecto a la educación básica alternativa, es su articulación, ya con la educación técnico-productiva de los CEPRO, ¿no? Con la educación básica regular y especial, ¿sí? Por equivalencia establecida por el mismo Ministerio de Educación. Posibilita la movilidad del estudiante, su integración, flexibilidad e interconexión para la organización de las trayectorias distintas y diversas según las necesidades. Y los medios de articulación son la convalidación, revalidación y pruebas de ubicación. Estas tres herramientas para poder garantizar el acceso de estos estudiantes y la articulación con las modalidades o programas que se dan en nuestro sistema educativo peruano. Muy bien, hasta ahí hemos hablado de la modalidad. Ahora hablemos también de la norma técnica del año. Hacemos una pausa acá. ¿Cómo está el clima en sus regiones? Estamos en esta parte del hemisferio, estamos en invierno, ¿no? Entrando ya a invierno, ¿no? Otoño-invierno. Em, ¿Cómo están? Coménteme, ¿cómo está en su... ¿Hay lluvia, friaje, no sé, pues, torrenteras o frío como el que estoy sintiendo en este momento en Tacna? En Cusco, frío, helando, mucho frío y neblina. Sí, pues, la neblina, ¿no? Helando, Betsabe dice, en Cusco frío, dice Tito, Jonathan, mucho frío y neblina. Bexabé, cerca a la cordillera de los Andes. Bexabé, ¿por qué parte estás? Mucho frío, dice Lidia. Lluvia, aunque debía ser helada, dice, pero hay lluvia. En Arequipa bastante frío. Cusco, sí, sí, están en pleno frío también. Eh, en Tacna, las madrugadas heladas y mediodía, sí, caluroso. En la mañana sí hace un sol terrible, ¿no? Macusani, Bexabé, claro, en Puno, Macusani. Frío, ¿no? La Libertad recién está entrando en frío, sol y nublado. Linda dice terrible por acá. Imagino que están al interior también. En Huancayo está empezando a caer hielo, se congela. Miren, estos elementos del clima que ponen en riesgo nuestra salud son temas que también deberían trabajarse en estos instrumentos de gestión. Nos dice Hermelinda, en Piura se siente fresco por las mañanas y calor. Bueno, sí, el norte es un horno, siempre por estar cerca a la línea ecuatorial. Pero igual en esa temporada, sobre todo en las noches y en la madrugada, entiendo que el frío es, o por lo menos, digamos, se siente más el fresco, ¿no? Del clima. Miren, esta diversidad de la que estamos hablando. Sí, en Tacna hay un cambio de temperatura, brusco de temperatura. Sí, podemos estar con calor y de pronto se nubla y el frío y hasta llovizna que es intensa, ¿no? En la zona andina de Ancash, de día
calor y de noche hace frío. Sí, pues, pero claro, la zona andina de Ancash, Ancash tiene tres corredores, ¿no? Tiene lugares también donde hace bastante calor. Am, Huaraz, perdón, en Huaraz he estado por varios lugares allá, ¿no? Yungay, Carhuaz, ¿no? Sí, lindos lugares. En realidad, las cordilleras que tienen cerca, los cerros enormes también determinan un poco el clima de ese lugar, ¿no? Su clima variado. No sé si es en Carhuaz donde están los helados en todo el año, porque siempre en el día hace calor, así es que independientemente de la temporada y el frío, se come helados en esa zona. Si no me equivoco, es en Carhuaz. ¿Qué dice Walter? ¿Estoy en lo correcto o es en otro lugar? Ah, Walter es de Yungay. Yungay, ¿no? Una zona con mucha historia. Muy bien. Hay que cuidarse entonces del frío. El frío también es un elemento del que hay que trabajar en nuestras propuestas, en nuestro PCI, en nuestro plan anual de trabajo, ¿no? Puede ser también un tema de emprendimiento, como les decía, en Carhuaz, si no me equivoco, hay un tema de emprendimiento de helados. Antes era una zona donde venían una o dos tiendas, ahora usted va a encontrar ahí más de cinco o cuatro tiendas. Es un emprendimiento dadas por el clima, ¿no? A pesar que todo el año mayor tiempo hace frío, pero siempre durante el día hace calor, ¿no? Que provoca refrescarse. Y por supuesto ahí también hay muchas posibilidades, de acuerdo al clima, a emprendimientos, ¿no? Hay zonas que sí también en las noches hace bastante frío, como el mismo Huaraz, ¿no? Am, y hay emprendimientos que siempre hemos visto ahí de tejidos y todo ello, ¿no? Yungay, sí, el lamentable suceso de Huascarán en el 70, ¿no? Sí, pues esos riesgos también hay que trabajarlos en la escuela. Miren, justamente en la identidad que se hace en el proyecto educativo institucional nos da información sobre con el contexto que nos permite promover una educación, digamos, con ambientes seguros, libre de riesgos, ¿no? Aparte de las capacidades de emprendimiento que se puedan aprovechar por estas condiciones climáticas, también hay un tema de riesgo que hay que atender, lo cual lo vamos a revisar ahora con la norma técnica del año. Gracias por la información, colegas, es bueno leerlos. Muy bien, ¿qué nos dice esta norma de técnica del año 2025 que orienta la gestión de las instituciones educativas, ¿no? Su propósito es brindar orientaciones a las instituciones educativas para que desde su rol y autonomía, acá es importante, miren, su rol, es decir, como modalidad que atendemos a personas de extra edad, personas que, digamos, trabajan, personas privadas de su libertad, etcétera, que desarrollan capacidades productivas, etcétera. ¿Ya? Nos brinda orientaciones para que desde el rol y su autonomía, de acuerdo a la modalidad, ustedes son autónomos en proponer lo que consideren como comunidad educativa, ¿ya? Implementen acciones durante el año escolar que favorezcan el desarrollo de competencias, no hay que perder eso de vista, de los estudiantes, su bienestar y la culminación oportuna de su escolaridad. Sobre todo, la culminación oportuna a nosotros nos interesa como modalidad también. Y ahí agregaría yo algo más, ¿no? Alineados a sus instrumentos de gestión, porque sus instrumentos de gestión justamente le dan autonomía a la institución educativa, le dan un rasgo distintivo en su rol, ¿no? Está orientada al desarrollo de la formación integral, ¿no? A su bienestar y a su trayectoria escolar favorable. Muy bien, esa es la norma técnica del año. Vamos a ver qué recoge esta norma técnica porque nos va a servir como insumo para elaborar el plan anual de trabajo y replantear algunas cosas en el proyecto educativo institucional. Esta norma técnica nos habla de prioridades de la gestión escolar. Am, ¿Por qué estas prioridades? Se dan porque hay dos instrumentos, perdón, dos decretos supremos importantes, ¿no? Que como ya les he hablado, el 2021 marca un hito importante
en las escuelas del país, en la educación del país, porque tenemos un decreto supremo, el 006, que nos da un nuevo enfoque de la gestión escolar y el decreto supremo 007, que nos habla de educación inclusiva en todos sus ciclos y modalidades, ¿no? Entonces, por eso es que propone como prioridades de la gestión escolar promover el bienestar social, socioemocional, perdón, que es garantizar espacios afectivos, espacios que sean acogedores y de protección para los estudiantes, previniendo situaciones de riesgo psicosocial. Sobre todo esto después de este evento que hemos tenido de la pandemia, ¿no? Que ha quedado rezagos complicados, ¿no? Segunda prioridad es desarrollar una educación inclusiva, intercultural y equitativa. Esta prioridad considera la diversidad como una oportunidad, ¿no? No como un problema, sino como una oportunidad para el desarrollo de aprendizajes, garantizando la igualdad de derechos y oportunidades para el aprendizaje. Ahora, estas prioridades, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo implementamos estas prioridades para la gestión escolar? Ahí tenemos ocho, digamos, estrategias para trabajar estas dos prioridades. Una de ellas es el trabajo colegiado. Hay que impulsar, hay que promover espacios de trabajo colegiado y colaborativo. Cuando hablamos de trabajo colegiado, estamos hablando del trabajo que hacen los docentes, ¿no? Y agentes de la comunidad educativa, ¿no? Ese es el trabajo colegiado. Y trabajo colaborativo, por supuesto, para la mejora de los aprendizajes y el bienestar socioemocional. Luego tenemos la participación de la comunidad educativa. Se busca promover el esfuerzo y responsabilidad del conjunto de estudiantes, familias, personal docente, todos los que componen la comunidad educativa, ¿no? Incluye el auxiliar, si hubiera psicólogo también, los administrativos, de repente exalumnos. Saben que el CONEI también puede ser formado por exalumnos, ¿no? Y otros miembros en la formación integral y la culminación de la trayectoria educativa de cada estudiante. Empoderamiento familiar, a mí sí, este temita yo lo tomo con pinzas, ¿no? Pero bueno, la fortaleza es involucrar a las familias, no sé si en el proceso educativo como tal, yo lo haría más en la gestión del servicio, ¿no? Bueno, podemos conversar, promoviendo la participación activa. Hay un límite también para involucrar a las familias, ¿no? Que no genere incomodidad en la comunidad educativa. Eh, Promover también la autoevaluación y mejora continua. Es un poquito el ánimo a los instrumentos de gestión. Los instrumentos de gestión se evalúan cada año. Esto corresponde a hacer una autoevaluación, ¿no? Para justamente hacer los ajustes necesarios y mejorar. Estos instrumentos de gestión no son hechos en piedra, son flexibles, se pueden mejorar cada año cuando se hace una autoevaluación de los mismos, ¿no? Entonces, ¿qué se busca eh, aquí? Es reflexionar sobre los procesos o las actividades que se han planificado, los avances que han tenido y los resultados en función a las metas propuestas basadas sobre todo en la evidencia. Acá es lo que conversábamos temprano. Es importante tener información, generar información y generar evidencia. Cualquier decisión que tomemos, la evaluación que hagamos, se tiene que basar en la evidencia, ¿no? Hay que generar información, ¿no? ¿Ya? Esta evidencia lo vamos a tener, por ejemplo, si tenemos información sobre el estado del aprendizaje de los estudiantes, ¿no? De cada año, ¿no? Si tenemos, digamos, si este proyecto educativo institucional es para 4 años, ya cada año yo tengo que ver cómo ha sido este comportamiento del aprendizaje, del estado de los aprendizajes para ver si se ha ido mejorando, si ha ido incrementando el logro de aprendizaje, si ha habido dificultades, etcétera, ¿no? Entonces tengo 4 años para analizar esa información y sistematizarla, ¿no? ¿Qué otras evidencias? El bienestar socioemocional. Hay muchas orientaciones del Minedu, sobre algunas herramientas para trabajar lo socioemocional y aplicar algunas encuestas de cómo se sienten los estudiantes, etcétera, ¿no? Para ver si se puede intervenir ahí también. Y otras evidencias sobre las prácticas de los docentes, ¿no? Para esto se hace acompañamiento a los docentes en aulas, se aplican rúbricas y se tiene evidencias de cómo está la práctica de los docentes. Es decir, la autoevaluación y mejora continua se tiene que hacer en base a la evidencia, ¿no? Voy recogiendo información sobre las actividades que voy implementando con diferentes instrumentos y me genera la evidencia que puedo ya analizarla cada año en el tiempo que dure el PEI.
Y esa información me ayuda a hacer los ajustes del caso. ¿Qué otras actividades para implementar esas prioridades para la gestión escolar? Nos propone el fortalecimiento continuo del personal docente, ¿no? La formación y acompañamiento. Esto solo se va a lograr en la medida que hagamos trabajo colegiado con ellos para identificar sus necesidades, en la medida que acompañemos al docente en el aula, aplicando, digamos, una rúbrica de desempeño o cualquier otro instrumento que nos permita identificar cuáles son las necesidades de formación que tienen, ¿no? Y a partir de ahí generar acciones de capacitación, ya sea con la UGEL o con algún otro aliado escolar. Tenemos la universidad, por ejemplo, algún instituto de formación docente que nos pueden ayudar en esto. Entonces, el fortalecimiento continuo del personal docente implica acciones de formación y acompañamiento para atender los nuevos desafíos o a la práctica pedagógica, renovación, fortalecimiento y actualización para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje del estudiante en respuesta a las nuevas formas de aprender. Ahora se habla mucho de la inteligencia artificial. No sé si ustedes han escuchado al respecto. Em, es decir, este nuevo ciclo nos trae muchos desafíos, ¿no? Y esos desafíos se tienen que atender, digamos, con nuevas formas de enseñanza-aprendizaje. ¿M? Entonces, a eso se refiere la necesidad, ¿no? Este siglo XXI tiene muchos desafíos, sobre todo para nuestros estudiantes y para nuestros docentes, lo que quiere decir que necesitamos la formación y acompañamiento de los docentes continua, ¿no? Para poder atender estos desafíos y así renovar nuestra práctica pedagógica, fortalecerla y sobre todo actualizarla, ¿no? Para mejorar la enseñanza-aprendizaje. Y hay nuevas formas de aprendizaje. Está el aula inversa, está el aprendizaje basado en proyectos, etcétera, ¿no? Fortalecimiento del personal no docente. Así como se necesita el fortalecimiento continuo del personal docente, también debemos fortalecer al personal que labora en la institución educativa con acciones de formativas y acompañamiento que ayuden a mejorar su desempeño, ya que ellos van a garantizar generar condiciones para el bienestar y desarrollo de los aprendizajes. Es decir, desempeño del auxiliar, de los trabajadores administrativos, de psicólogos, justamente ellos generan condiciones también, ¿no? Otro elemento importante que ya estaba conversando hace un momento es sobre las tecnologías digitales. Hay que promover el uso y aprovechamiento de estas tecnologías digitales. Si ustedes tienen que hacer algo importante este año en su institución educativa, mi recomendación es que trabajen en esto. ¿Cómo lo hago? ¿No? Ustedes hagan un diagnóstico, elaboren un instrumento simple de diagnóstico sobre cuáles son los dispositivos con que cuenta, ¿no? Tanto el docente como los estudiantes. ¿Con qué dispositivos tecnológicos cuentan? Con el celular, ahora los celulares son como minis computadoras, ¿no? Con tablets, con laptop, no sé. Y hagan un diagnóstico también de qué habilidades digitales tienen tanto los docentes, los estudiantes. Los estudiantes de repente ya están trabajando podcasts, ¿no? Y el profesor no sabe cómo elaborar un podcast, no sabe cómo utilizar esto como una herramienta para el desarrollo de capacidades, puede servir, ¿no? Utilizar tantos programas y tantos software, tantas aplicaciones que pueden ayudar en estas orientaciones para el desarrollo de capacidades productivas, ¿no? Y temas de emprendimiento. Entonces, si yo les recomiendo algo que hagan este año, trabajen con estas prioridades de la gestión, la tecnología, y empiecen haciendo un diagnóstico, tanto docentes como estudiantes y de repente otros actores más, sobre qué dispositivos tecnológicos utiliza, con cuáles trabaja. Y cuando hablamos con cuáles trabaja, estamos hablando pues no solo sino también con qué software, hasta que con software trabajan, o sea, con qué aplicaciones trabajan, ¿no? ¿Qué habilidades digitales tienen? Los chicos hacen muchos TikTok. El TikTok es una epidemia, pero se le puede buscar la parte educativa también, ¿no? Son habilidades digitales. Los chicos lo que hacen es editar videos, le ponen música, voz, imágenes. Antes las cámaras de fotos, pocos teníamos cámara de fotos, ¿no? Era un privilegio. Ahora los celulares
son cámaras de fotos también, son videograbadoras. Y entonces lo que hay que identificar acá, en qué medida están familiarizados nuestros estudiantes y docentes con estas tecnologías, estos recursos. Y a partir de ese diagnóstico, ver si necesitamos fortalecer estas capacidades en estudiantes y docentes para promover su uso y aprovechar los beneficios de esta tecnología digital. Si algo tengo que recomendarles para la gestión, es esto. No nos quedemos atrás, por favor. Está el ChatGPT también. El ChatGPT, con eso los chicos pueden hacer sus tareas, lo que antes le demoraban 2, 3 días, lo pueden hacer en segundos, ¿ah? Entonces hay herramientas que hay que trabajar, hay que saberlas orientar, ¿no? Para evitar el facilismo y trabajar el tema de, no sé, pues, digamos, más el aprendizaje crítico, ¿no? Reflexivo. Ya, hay mucho que hablar al respecto, no nos vamos a detener en esto. Y otra de las prioridades para trabajar, perdón, estrategias para trabajar estas prioridades es sobre los recursos humanos, financieros y materiales. Para esto hay que hacer una adecuada distribución de las funciones y responsabilidades. Hay que hacer acciones de seguimiento, acompañamiento, evaluación y rendición de cuentas del servicio educativo que se da, ¿no? A cada uno de acuerdo a sus funciones y responsabilidades de cada uno de los actores, ¿no? Y a la adecuada planificación y distribución y uso de los recursos materiales, sea mobiliario, infraestructura, recursos familiares perdón, materiales o financieros. Esto van a encontrar en la norma técnica del año, que es vigente para este año, ¿sí? Y nos da orientaciones para ver cómo planteamos nuestro plan anual de trabajo vinculado al proyecto educativo institucional, ¿no? Que nos claramente nos dice nuestra visión, nuestra misión y los objetivos que hemos propuesto. ¿Cómo organizamos la gestión escolar según la norma técnica del año 2025? ¿Qué organizamos? ¿Qué organizar? ¿Qué organizar? El trabajo en torno a las dimensiones y los compromisos de gestión escolar. ¿Se acuerdan que hablamos de dimensiones? Aquí ya cobra sentido todo lo que hemos ido trabajando, colegas. ¿Cómo organizamos la gestión escolar? De eso estamos hablando, ese es nuestro meollo del asunto. Eh, ¿Qué organizamos? Responde esto a organizar el trabajo en torno a las dimensiones de la gestión escolar. ¿Se acuerdan cuántas dimensiones eran? ¿Cuántas son las dimensiones? Y los compromisos de gestión escolar. ¿Cuántos son los compromisos de gestión escolar? ¿Se acuerdan? A ver, los leo, los leo. Primero empecemos por las dimensiones. ¿Cuántas son las dimensiones de la gestión escolar? Melinda, sí, imagino que Melinda estaba hablándonos aquí del tema de los dispositivos. Sí, pues. Ya. Cuatro nos dice Karina, Ana Isabel nos dice tres son las dimensiones. Judith apoya a Karina y nos dice que son cuatro, igual que Melanie. Ah, muy bien. Judith, Melanie cuatro, Walter nos dice cuatro. Muy bien, son cuatro dimensiones de la gestión escolar, que ahora la vamos a revisar por si no nos estamos acordando mucho al respecto. ¿Y cuántos son los compromisos de gestión escolar? ¿Son cuatro? ¿Son cinco? Los compromisos, Judy nos dice cinco. ¿Quién da más? Ana Isabel nos dice, son cinco compromisos de gestión escolar. Ya, les voy a hacer una preguntita un poquito más compleja. Sí, son cinco compromisos de gestión escolar. ¿Cuántos son los compromisos de resultados? ¿Cuántos son los compromisos de resultados? ¿Es uno, dos o tres? Los compromisos de resultados, ¿cuántos son? Si no se recuerdan, no se preocupen, que hoy lo vamos a ver, hoy lo vamos a revisar. Nos dice Karina, son dos los compromisos de resultados, ¿no? La formación integral asociada a los aprendizajes y el otro es el acceso y culminación oportuna, ¿no? Es decir, para esos resultados, muy bien, Lidia, son dos. Tengo tres compromisos que son condiciones operativas para lograr esos resultados, que es el 3 y 4 y 5. En total son 5 compromisos. John White, gracias, estoy aprendiendo muchas cosas. Esa es la idea, John. Te agradezco mucho la atención y estas palabras. Hemos organizado este curso justamente de gestión escolar eh, con tanto cariño y hemos tratado de ser muy didácticos para que ya en esta etapa de los instrumentos de gestión cobre sentido todo lo que hemos ido trabajando. Vamos a ver cada una de estas dimensiones, repasar un poco estas dimensiones y los compromisos de gestión escolar para que quede más claro. No se preocupen. Además que las diapositivas van a quedar con ustedes. ¿Cómo trabajamos la organización de la gestión escolar?
Considerar los indicadores del seguimiento de los compromisos de resultados uno y 2. ¿Ya? Para el compromiso uno y 2, es decir, la formación integral y logros de aprendizaje y el acceso y culminación oportuna, establecemos indicadores que nos permiten ver cómo se avanza en esos compromisos. Y en el caso del compromiso 3, 4 y 5, tenemos que trabajar en las prácticas de gestión. Si esto todavía no les suena familiar, lo vamos a ver en unos minutos más, no nos esperemos. ¿Quiénes trabajan en la organización de la gestión escolar? Los comités de gestión escolar. Estos comités están en vinculación a las dimensiones que hemos hablado. Si no nos acordamos, aquí tenemos la diapositiva que vamos a revisar ese aspecto. Los comités de gestión escolar, pero no solo ellos, porque también está el Consejo Educativo Institucional, que es un órgano de participación. Recuerden que acá participan un representante de los docentes, de los padres de familia, de los estudiantes, de los exalumnos también, ¿no? Y participan también en la organización de la gestión escolar. U otros espacios de participación deben garantizar la representación de la comunidad educativa. ¿Cuándo? Para esto hay acciones que se desarrollan durante las semanas lectivas y semanas de gestión, que también esta norma técnica nos plantea. Perdón, vamos a ver más en detalle, discúlpeme, estoy también con el frío por acá. Cuando hablamos del qué, hablamos de dimensiones y los compromisos de gestión escolar, ¿sí? Vamos a ver, estas son las cuatro dimensiones, si se habían olvidado. La dimensión estratégica, que está vinculada al compromiso uno y 2, la dimensión administrativa al compromiso 3, la dimensión pedagógica al compromiso 4 y la dimensión comunitaria al compromiso 5. Cuando hablamos hace un momento, ¿qué organizamos? Dimensiones y los compromisos de gestión escolar, ¿cierto? Entonces veamos. Aquí están las dimensiones, las cuatro dimensiones, y aquí están los compromisos de gestión escolar, qué y cómo, ¿no? El compromiso de gestión escolar uno se refiere al desarrollo integral de los estudiantes. El compromiso de gestión escolar 2 al acceso a los estudiantes al servicio educativo peruano hasta la culminación de su trayectoria educativa. Esos dos compromisos son compromisos de resultado, ¿correcto? Compromisos de resultados. Para lograr estos resultados en la gestión, o sea, los aprendizajes, el desarrollo integral de los estudiantes, el acceso y la culminación oportuna, tengo que generar condiciones. Esas condiciones están dadas en el compromiso escolar 3, 4 y 5. El 3 tiene que ver con las condiciones operativas orientadas al sostenimiento del servicio educativo. El 4 a la gestión de la práctica pedagógica orientada al logro de aprendizajes previsto en el perfil del diseño curricular de educación básica. Y el quinto a la gestión del bienestar escolar que promueve el desarrollo integral de los estudiantes. Veamos cada uno. ¿Se acuerda que cuando hablamos de compromisos de gestión escolar hablamos del uno y 2? Vamos a hablar de indicadores de seguimiento. ¿Cuáles son los indicadores? Vamos a ver, para el compromiso uno, que es el desarrollo integral y está asociado a los aprendizajes, hay cuatro indicadores. Yo puedo trabajar con los dos primeros o los dos últimos, dependiendo. En el caso de la educación básica alternativa, no participa en las evaluaciones estandarizadas, ¿no? De la evaluación censal o muestral, o la EN, que promueve el Ministerio de Educación, ¿no? Pero de repente en la región sí están promoviendo, no sé, pues, eh, evaluación de aprendizajes de las modalidades de educación básica especial, básica alternativa. Si se genera esta información en la UGEL o en la región implementan estas evaluaciones, entonces tendría que trabajar yo con el 3 y 4, ¿no? Es decir, un indicador es incremento el número de porcentaje de estudiantes que logran el nivel satisfactorio en la evaluación que promueve la DRE o la UGEL, ¿no? En las que participa la institución educativa. Pero así como yo veo el nivel satisfactorio, tengo que ver también el menor nivel de logro, ¿no? Reducción del número o porcentaje de estudiantes que se ubican en el menor nivel de logro, ¿no? En el caso se generen estas evaluaciones. El uno y 2 está referidos a evaluaciones que genera la propia IE. Puede ser, si que no trabajo el 3 y 4, a través de mis actas de evaluación, yo puedo aplicar instrumentos que me permitan ver si mi estudiante está en nivel de logro satisfactorio o el nivel de logro inicio. Entonces, en ese sentido, trabajaría con estos dos indicadores, el uno y el 2. Incrementar el nivel satisfactorio y reducir el número del nivel de inicio. ¿Ya? Eso me va a permitir, cada año tengo que ir midiendo eso para ver el avance que estoy teniendo. Pero para lograr este avance avance en el logro satisfactorio o reducción del nivel de logro inicio, tengo que proponer actividades en el compromiso 3, 4 y 5
que me va a dar resultados en esos indicadores. Hablemos del compromiso de gestión escolar 2. Es otro compromiso resultado. Tiene que ver con el acceso al servicio educativo hasta la culminación de su trayectoria educativa. Aquí hay un indicador de seguimiento, que es la reducción del número o porcentaje de estudiantes que interrumpen sus estudios. No estamos hablando de traslados, sino interrumpen sus estudios en relación al número de matriculados al inicio del periodo lectivo. Si tengo un número de estudiantes matriculados al inicio de año, yo tengo que garantizar que estos chicos culminen, ¿no? Su año lectivo, de acuerdo a los programas que tenemos. Eh, y si veo que hay estudiantes que interrumpen sus estudios, mi indicador será reducir ese número. Y cuando hablamos para tener esos resultados de compromiso 1 y 2, hablamos de estos compromisos 3 y 4, que el 3 es gestión de condiciones operativas orientada al sostenimiento del servicio educativo ofrecido por la IE. Para esto no tenemos indicadores necesariamente, pero tenemos prácticas de gestión. ¿Cuáles son? Para esto hay 6 prácticas de gestión. Elaboración, difusión y seguimiento de la calendarización para el cumplimiento de las horas lectivas. La gestión oportuna y sin conocimientos de la matrícula, una matrícula libre de condicionamientos o barreras. Seguimiento a la asistencia y puntualidad de los estudiantes y del personal de la IE también. Mantenimiento de espacios que sean salubres, seguros y accesibles, que garanticen la salud e integridad física de la comunidad educativa, incluyendo el tema de gestión de riesgos, emergencias y desastres del que hemos comentado ya hace un momento. Otra práctica de gestión es entrega oportuna y promoción de materiales y recursos educativos y la gestión y mantenimiento de infraestructura, equipamiento y mobiliario. Aquí, en el punto 5, la práctica de gestión 5, cuando hablamos de una educación inclusiva, estamos hablando de la importancia de hacer adaptaciones curriculares, tanto de materiales como de las mismas sesiones que se van a implementar, ¿no? Apoyos educativos, el diseño universal para el aprendizaje, ya que son temas que en algún momento espero haya oportunidad para conversar. El compromiso 4 está referido a la gestión de la práctica pedagógica, o sea, el trabajo del docente, orientado al logro de aprendizajes previsto en el perfil de egreso del currículo nacional de educación básica. Aquí hay 5 prácticas de gestión. ¿Qué se tiene que hacer? Promover el trabajo colegiado y estrategia de acompañamiento pedagógico para reflexionar y evaluar y tomar decisiones. El monitoreo de la práctica pedagógica del docente. Para eso se utilizan rúbricas de observación de aula para recoger información, identificar fortalezas, necesidades y realizar estrategias de fortalecimiento. 3, estrategias de atención a los estudiantes en riesgo de interrumpir sus estudios para que alcancen los aprendizajes y culminen su trayectoria educativa. Implementación de estrategias de difusión de enfoques del Currículo Nacional de Educación Básica. Implementar estrategias de desarrollo de competencias docentes y desarrollo personal en el ámbito pedagógico. Y por último, el compromiso de gestión escolar 5, la gestión del bienestar escolar que promueva el desarrollo integral. Práctica de gestión, 6 prácticas. Fortalecimiento de espacios de participación democrática y organización para promover relaciones personales positivas entre los miembros de la comunidad educativa. Elaborar, articular y concertadamente la difusión de normas de convivencia. Implementar acciones de prevención de violencia con estudiantes, familia y personal, atención oportuna a situaciones de violencia de acuerdo a los protocolos vigentes, establecer una red de protección para la prevención y atención a la violencia escolar y fortalecimiento del acompañamiento de los estudiantes y de las familias, tutoría y orientación educativa, educación sexual integral. Muy bien, ¿por qué esto responde al qué y cómo? ¿Se acuerdan que estábamos aquí sobre la organización de la gestión escolar? Cuando hablamos del qué, hablamos de las dimensiones, los compromisos de gestión escolar. En el cómo, hablamos de los indicadores, el compromiso 1 y 2 y las prácticas de gestión 3 y 4 y 5, como hemos visto. ¿Quiénes llevan a cabo la organización de la gestión escolar? Aquí vienen los comités de gestión escolar vinculados con las dimensiones y, por supuesto, con algunas funciones vinculadas a los compromisos de gestión escolar en términos de prácticas de gestión o indicadores. Veamos, entonces cuando hablamos de quiénes, estamos hablando de los comités de gestión escolar, el CONEI y otros espacios de participación. ¿Cuántos son los comités de gestión escolar? Aquí están, son 3, ¿no? Tenemos para la dimensión administrativa el Comité de Gestión de Condiciones Operativas. Aquí este comité ve justamente estas prácticas de gestión vinculadas al compromiso de gestión escolar 3, vinculadas a la matrícula, asistencia a estudiantes y el personal, riesgo de emergencias o desastres, mantenimiento local y acondicionamiento, funcionamiento adecuado del kiosco escolar, inventario y distribución de materiales de recursos educativos, desarrollo de capacidades para gestión del riesgo, logística, gestión financiera y contratación. El Comité de Gestión Pedagógica
Ellos son encargados en el marco de la organización de la gestión en promover el aprendizaje y desarrollo profesional de los docentes, esa formación continua de la que hablábamos. La organización de los procesos de enseñanza y aprendizaje, de espacios de aprendizaje profesional y trabajo colegiado, monitoreo, perdón, monitoreo y acompañamiento de la práctica docente del progreso de los estudiantes, planificación y adaptación curricular, evaluación de aprendizajes, la acreditación del tiempo lectivo. Am, y la dimensión comunitaria, em, el Comité de Gestión del Bienestar vería esta dimensión. Ahí tienen ustedes algunas de las actividades vinculadas al compromiso de gestión escolar 5. El comité tendría que ver generación de acciones y espacios para el acompañamiento afectivo y cognitivo, gestión de convivencia escolar, promover la participación democrática y comunicativa, prevención de tensiones y situaciones de conflicto, promover una cultura inclusiva que valore la diversidad y promoción del bienestar. Como ustedes ven, otra tarea importante entonces es formar estos comités, que funcionen estos comités y ahí están las actividades que ellos tendrían que hacer. Son las actividades que vamos a incorporar haciéndole un ajuste, etcétera, al plan anual de trabajo vinculado a estos compromisos de gestión escolar, por supuesto. Esa es la vinculación, esa es la articulación que quería que vean. Quiero ver, ya, ok. John dice sí, gracias, John Santiago. Maribel dice sí, Bexabé también dice que sí, gracias, Bexabé. Karina, Elka Rojas, sí, Melanie, sí. Bueno, esto es lo que hacemos los maestros, ¿no? Es organizar didácticamente esta información. Si usted se ha dado cuenta, hemos ido de lo general a lo específico, eh, trabajando con normas vigentes, actualizadas, ¿no? Muy bien. Hermelinda me ha levantado la mano. Hermelinda. A ver, vamos a ver cómo estamos con el tiempo. Tenemos todavía 30 minutos para... Muy bien, avancemos. Hablábamos también... Ah, me estoy olvidando. Sí, ok. En un momento vamos a ver si es posible abrir los micrófonos para conversar brevemente. Ya, entonces decíamos, ¿cómo se organiza la gestión escolar? Tenemos ahí la pregunta del qué, que son, se organiza el trabajo en función de las dimensiones y los compromisos de gestión escolar, el cómo, considerando los indicadores del compromiso 1 y 2, y la práctica de gestión de los compromisos 3, 4 y 5, quiénes, los comités de gestión escolar y por supuesto el CONEI. ¿Cuándo? Ahora veamos, ¿no? Cuando hablamos del cuándo, es decir, el tiempo que se va a organizar la gestión escolar está vinculada a las semanas lectivas y semanas de gestión. Melinda, sí, vamos a darles unos minutos para si tienen alguna pregunta, algo, anótenlas por favor, porque de todas las personas que han participado, por lo menos unos 5, vamos a dar la posibilidad que pueda abrirse el micrófono y poder intervenir. ¿Sí? Quiero cerrar esta idea. Entonces, vamos al cuándo. Cuando hablamos al cuándo, estamos hablando de las semanas de gestión, obviamente, ¿no? Cuando hablamos del cuándo, estamos hablando de la calendarización del año escolar y las semanas de gestión también. ¿Cuándo se iniciaron las clases? El 17 de marzo. Dependiendo de las regiones, algunas regiones, y dependiendo también el modelo de gestión o el modelo pedagógico de la escuela, ¿no? El inicio de clases fue prevista para esta fecha. El primer bloque, la semana de gestión. Luego tenemos el primer bloque del 3 de marzo al 14, el primer bloque de semanas de gestión. Uy, se me fue una tilde ahí. 2 semanas para trabajar, sobre todo aquí, los instrumentos de gestión, para actualizarlos, elaborarlos, mejorarlos, la planificación también escolar, etcétera. El segundo bloque está prevista del 7 de marzo al 16 de mayo. Algunos ya están en esta semana del segundo bloque, ¿no? De semana, perdón, hasta el 6 de mayo, que ha sido hasta hace poco, en el caso de la educación básica regular, son 9 semanas que han tenido clases y están en este momento en el tercer bloque, que es la semana de gestión, ¿no? Del 19 al 23 de mayo. Y el cuarto bloque, que ya es al final, tenemos del 26, perdón, 26, no, me estoy adelantando, 26 de mayo al 25 de junio, que son las semanas lectivas. Ahí nos falta un poquito más de... Ok, sí, hay que hacer unas precisiones ahí. Bien, más o menos cómo está organizado. Revisen ustedes la norma técnica y ahí vamos a tener información más específica referida al tiempo de la gestión escolar. Y también es importante hablar de los 3 momentos del año escolar, ¿no? El inicio, que es el momento clave para generar condiciones.
de un nuevo año y dar continuidad o generar nuevos aprendizajes. El desarrollo. En el desarrollo se implementan, monitorean y evalúan acciones planificadas durante el inicio del año escolar, asegurando el uso adecuado del tiempo. Y el cierre, ya cuando terminamos el año, en esas semanas de gestión que vamos a tener, evaluamos ahí si se han cumplido o no las metas, si se han cumplido o no las actividades que se han programado, especialmente a nivel de los aprendizajes desarrollados y del bienestar socioemocional de los estudiantes, que son las prioridades, ¿no? Que hablamos de esta gestión. Muy bien, eso es la norma técnica del año escolar, sobre lo cual hay que gestionar la escuela. Y uno de los instrumentos que tenemos para eso es el plan anual de trabajo, colegas. ¿Ya? Necesitamos hacer nuestro plan anual de trabajo. Vinculado, obviamente, al proyecto educativo institucional. Pero antes de, de continuar con el plan anual de trabajo, para lo cual yo voy a necesitar unos 20 minutos, em, vamos a, si es posible, por favor, am, aperturar el audio para algunas intervenciones. Hermelinda Villegas levantó la mano, entiendo que quiere hacer una pregunta. Si me ayudan, por favor, quienes están manejando el Zoom, de aperturar el micro a Hermelinda y poderle escuchar. Hermelinda, pruebas tu micrófono, por favor. Maestro, buenas noches. Hola, Hermelinda, qué gusto. Sí, gracias también por permitir, a veces, bueno, no me es tan fácil tener que escribir mucho en el chat. Sí, Ya, entiendo. gracias por ese espacio. Lo que yo quería era un poco tener en cuenta de que, claro, si bien es cierto, está muy explícito también lo que corresponde a la normativa en cuanto a los documentos de gestión. Dígame, en lo que corresponde, porque hay mucho de lo que estaba compartiendo que obviamente se ajusta más a la EBR. Ujú. Entonces, ¿hay algo específico así como para la EVA o es que solamente nosotros tenemos que ir adaptándolo? Sí, es una adaptación. Mire, yo he hecho muchos talleres sobre instrumentos de gestión escolar y el nivel de educación inicial, escuelas que solo tienen el nivel de educación inicial necesitan adaptar estos instrumentos. Y los CEPROS necesitan adaptar instrumentos. La educación básica especial también necesitan adaptar estos instrumentos y por supuesto la EVA no escapa a eso. Por su forma de organización, ¿no? Curricular, por sus prioridades y su característica de la modalidad. em, en aquello que es posible adaptar, háganlo, considérenlo, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, las dimensiones. Estas dimensiones sí son para cualquier modalidad. Y también tiene que ver con el número de docentes que integran la institución, ¿no? Si son tres comisiones que hay que trabajar o conformar, hay que estar supeditado al número de docentes que componen la institución. Y estos docentes van a ver estos compromisos de gestión escolar 3, 4 y 5, que son condiciones para generar, digamos, el servicio educativo, ¿no? Y ya el equipo directivo se encarga de ver los aprendizajes, la culminación oportuna, digamos, a nivel de seguimiento de estos indicadores. Entonces, cada vez que yo he hecho un taller, he tenido que ajustar estos instrumentos a partir de estas orientaciones generales, a partir de la norma técnica y a partir de del nuevo enfoque de gestión y el tema de la diversidad. Por eso yo la última clase les pedí un poco sus instrumentos de gestión para poder hacer aquí en clase alguna adaptación, ¿no? Como ustedes han visto en algunas diapositivas he podido hacer, digamos, orientar un poco la visión, la misión más orientado a la modalidad, ¿no? Así como ese esfuerzo me hubiera sido para mí mucho más fácil ver o revisar algunos instrumentos de gestión de ustedes, pero creo que el tiempo no nos ha dado, ¿no? Que me parece que el primer día tenía que haberles pedido para insistir la segunda jornada y poder tener por lo menos unos 3 o 4 instrumentos de gestión para sobre eso adaptarlo más precisamente con ejemplos a la modalidad. Lo que yo he dado en forma general es justamente general para que ustedes puedan adaptarlo a la modalidad, con algunos ejemplos específicos, ¿no? Pero sí, no hay que hacer todo lo que estamos planteando acá. Vean cuál es lo más relevante para la modalidad. Por eso decíamos en el marco de la autonomía que tiene la institución, ¿no?
lo más relevante, lo que se adapte más, ¿no? Porque al final son ustedes los que van a elaborar los instrumentos, son ustedes los que se van a comprometer en llevar adelante, por lo tanto, son autónomos para la elaboración del mismo. No sé si con esto he respondido a tu consulta, Hermelita. Bien, ¿alguna otra consulta? Tenemos, Muchas vamos. gracias, maestro. Disculpe, Sí. no se podía el micro. Ah, Sí, ok. disculpe, yo lo decía porque hace poco, no, al principio hubo una capacitación para trabajar documentos de gestión. Entonces, ¿qué pasó? Tomaron todo lo que era EBR y dijeron, SEBA y CEPRO no. Entonces yo pregunté, ¿por qué no? Y dijeron, no, porque lo de ustedes es diferente. Ah, ya, entonces yo entendí, por eso es que yo dije, ni modo que tendríamos que nosotros trabajar, obviamente guiándonos ahí, pero nos dejaron de lado. Por eso preguntaba, maestro. Claro, Gracias. lo que pasa es que, a ver, otra vez, yo entiendo perfectamente la respuesta de esa persona. Ujú. Yo he estado en el proceso de elaboración de la RBM 011 sobre orientaciones para la elaboración de instrumentos de gestión en el Ministerio de Educación. Y ahí encontrábamos que estas eran orientaciones generales, porque son lineamientos, y se generó la necesidad de hacer algunas adaptaciones para, como les dije, el nivel inicial. El nivel inicial no tenemos que trabajar con aprendizajes, como era al principio el compromiso uno. Para el nivel inicial está más centrado en el juego, ¿no? Y algunas otras condiciones básicas para el niño. En algún momento, incluso les decía a los de inicial, si hay que hacer un PEI para ustedes, yo le pondría en la misión, o en la visión, lograr niños felices y punto. Basado en el juego y punto. No me interesaba más nada, ¿no? Si la institución lo proponía así, se aceptaba, porque yo no iba a tener indicadores, por ejemplo, para el logro de aprendizaje, porque en inicial no voy a lograr eso. Pero en inicial tienen otros instrumentos de ver el avance de los niños, son listas de cotejos para ver qué áreas del desarrollo humano están desarrollando, que no son aprendizaje necesariamente en logro de aprendizaje como tal o nivel de inicio, no, 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 no. Ahí ya es otra mirada más particular para el nivel inicial. Lo propio para la modalidad de educación básica especial y la de educación básica alternativa. Esa respuesta que le han dado a ustedes es porque estas personas, digamos, no han hecho un esfuerzo por elaborar instrumentos para estas modalidades. Yo sí he podido hacer, digamos, algunos instrumentos, algunas orientaciones más generales, pero siento de que sí, para esto necesitamos un taller, ¿no? Participativo. Y ese taller empieza por empezar a ver qué instrumentos están haciendo ustedes y cómo los vamos trabajando y monitoreando y perfeccionándolo, ¿no? Esa respuesta que le han dado es porque ellos no tienen claro, pero no, todo, usted ha visto que la ley de educación dice, el proyecto educativo institucional orienta la gestión de la institución educativa, porque igual tenemos ahí claro, tener claro según la modalidad, cuál es nuestra misión, ya lo hemos dicho. ¿Cuál es la visión que tenemos? ¿Qué vamos a hacer en 4 años? ¿Qué vamos a hacer de particular en nuestro SEBA? Que en 4 años nos vamos a ver diferente a otros SEBAs de la localidad. ¿Ya? Este, Esa es la particularidad y la autonomía que le va a dar al SEBA. Por eso necesitamos un instrumento de gestión. Pero para lograr eso, ¿qué necesito hacer? ¿Qué objetivos me voy a plantear? Como referencia tengo los compromisos de gestión escolar. Y yo para garantizar la permanencia de los estudiantes, para garantizar que ellos tenga la culminación oportuna, se puedan articular con otros niveles o modalidades, etcétera, tengo que tener claro qué es lo que debo hacer, ¿no? Los logros de aprendizaje vinculadas a las capacidades productivas, ahí yo podría hacer un ajuste, ¿no? Mirar el logro de aprendizaje vinculado al logro de estas capacidades productivas o a los proyectos de emprendimiento que puedan elaborar, culminar un periodo, qué sé yo. eh, Habría que hacer una adaptación más particular, ¿no? La respuesta, entiendo de que ese especialista es que no ha dimensionado bien el requerimiento que tienen estas modalidades para trabajar, ¿no? Eso, la educación básica especial, ustedes saben que atienden a estudiantes con discapacidad severa. La discapacidad leve o moderada son estudiantes que deben estar siendo atendidos en educación básica regular. Si esto es así, entonces yo no voy a, digamos, poner estándares de indicadores de nivel de logro,
de la competencia, ¿no? O sea, ahí son otras los indicadores que habría que aterrizar, Las ¿no? adaptaciones. Poner énfasis en la adaptación curricular, por ejemplo, ¿no? Poner énfasis en los apoyos, ¿no? Si es una discapacidad visual, etcétera, ya, o sordomudo, entonces tengo ahí los intérpretes de lengua de señas, hacer énfasis en estos apoyos, en las adaptaciones, en el diseño universal del aprendizaje. Cuando hablo de la propuesta pedagógica, mi propuesta pedagógica es el diseño universal para el aprendizaje y desarrollo eso, ¿no? Que es estos apoyos que se elaboran según las demandas que tienen los estudiantes de esta modalidad. Entonces cambia totalmente mi instrumento de gestión. Eh, pero les hemos dado un marco general que nos permite, de acuerdo a la modalidad o al tipo de servicio, hacer la adaptación que corresponde, ¿no? De repente, más adelante, si así lo dispone la promotoría, podríamos hacer un taller ya específicamente para elaborar, con todo este marco que le hemos dado, ya ahora trabajemos algo para la modalidad, pero viendo en cuatro sesiones también se puede hacer, ¿no? En la primera sesión hacemos la identidad, visión, misión. En la segunda sesión hacemos el diagnóstico. En la tercera ya a los objetivos e indicadores de acuerdo al diagnóstico. Y en la cuarta ya las actividades y listo, ¿no? Un trabajo más participativo, ¿no? Pero esa no ha sido la característica de esta jornada, pero sí darles todo el marco general de cómo gestionar una institución educativa y a partir de ahí ustedes puedan hacer las adaptaciones que correspondan, ¿no? Muchas gracias, maestro. No, con mucho gusto, Hermelinda. Hermelinda, ¿de qué región te De comunicas? Piura, del distrito de Piura. Tambo Grande trabajo. Ya, estás en un SEBA, ¿no? Sí, en un SEBA. ¿Qué particularidad tiene tu SEBA? Cuéntanos un poquito de la particularidad. Nosotros es semipresencial, Mm, 2 por 1. Entonces eso significa pues que nuestros estudiantes son mayores de 18 años. No mm, podemos, no recibimos eh, estudiantes de menos edad, como lo hacen otros que tienen presencial. Los de presencial, ellos sí, de 14 años los reciben. Y mm, nosotros estamos en el turno tarde y en zona rural. Los periféricos están en zonas distantes unos de otros. Ya ese es nuestro trabajo y bueno, actualmente sí tenemos una dificultad muy grave porque no hay docentes. ya, Hay estudiantes, pero no hay docentes. Entonces lo que hemos hecho es pedir docentes voluntarios que nos puedan apoyar de alguna manera. Nos dan una tarde, pero o sea, trabajo en una red, la red de Fe y Alegría. Entonces, como son pues docentes de la misma red, ellos nos apoyan. De repente uno dice, yo voy a tal periférico lunes, ya yo trabajo en la misma institución y me quedo el martes, y así. De esa ya, forma perfecto. estamos haciendo nuestro Bien, trabajo. ahí tienes unos rasgos bien marcados del servicio que das y sobre todo las demandas, ¿no? Claro, y Esto, por este año, por este año es eso. sí. Esto que estás diciendo, estas redes, este trabajo con voluntarios o apoyos, debe ser parte de tu plan anual de trabajo, de tu mismo P, ¿no? Y tu plan anual de trabajo. Ver los mecanismos, ver aliados estratégicos. Hay muchas estrategias que se trabajan en varias regiones de voluntariado, de algunas instituciones ONGs que, como Enseña Perú, me parece que es una de ellas, no sé si tenga presencia en Piura. Hay que buscar los aliados estratégicos que pueden ayudar en ese caso, en casos particulares como este, que no hay docentes de carrera, digamos, para trabajar O en esto. sea, no hay, porque no, disculpe, no hay presupuesto. Teníamos 6 docentes ya, pero Ya. no hay presupuesto y están esperando. Ya imagínense, vamos a empezar junio y si no iniciamos, bueno, yo no puedo ir sola a todos, entonces con esa finalidad solicitamos a varios docentes y muchos, porque son hasta ahorita algo de 17 docentes Mm, voluntarios, pero cada uno da, algunos por ejemplo dicen, ya yo te apoyo, todos estamos en un grupo, todos así, ¿no? Y una tarde. Y de esa manera hemos logrado que puedan ya, a partir de este mes de mayo que hemos iniciado, algunos recién, imagínense, desde marzo que se inició el año escolar, recién en sí, mayo, algunos están trabajando sí. por esa demanda. Ese es un problema que justamente el instrumento de gestión tiene que ayudarnos a
a resolver. Sí, ¿Ya? Para eso hay gracias. que buscar aliados estratégicos, hay que buscar el apoyo de las instancias de gestión también, de la DREUGEL para que consideren Eso, sí. soluciones, la misma municipalidad distrital o local, ¿no? Hay que ver, hay ONGs también, hay que ver, hay que hacer un mapeo de aliados estratégicos para resolver ese problema. Gracias, Gracias, gracias maestro, también. y gracias. Y bueno, bonitos recuerdos de Piura también. En Piura comí ceviche hasta de noche, imagínate. Muy bien, ¿alguien más que nos pueda compartir qué problema tiene en la gestión de su SEBA? De manera que sus instrumentos puedan dar algunas luces para... ¿Alguien más que quiera compartir, por favor? Puede levantar la mano y abrir su micrófono, por favor. 39 participantes. ¿Alguien más para escucharlos y ya terminar con la propuesta del plan anual de trabajo? Bueno, no hay ningún inconveniente. Bien, vamos a terminar con el plan anual de trabajo. El plan anual de trabajo, como les dije, si yo tengo un PEI para 3 4 años, me establezco objetivos estratégicos para ese periodo de tiempo, me establezco una meta para el último año, pero cada año yo tengo que hacer seguimiento a esa meta, ¿no? Me la planteo así. Decíamos, ¿cómo vinculamos el PEI con el PAT? Yo tengo un PEI que tiene objetivos y metas institucionales para el cuarto año que termina y lo que yo hago es dosificar, ¿no? En el año uno, ¿qué parte de esa meta voy a lograr? ¿No? En el año 2, 3 y 4. De manera que mi meta institucional en el cuarto año sea la que me he propuesto en el PEI, ¿no? Entonces, en el año uno, 2 voy escalando, voy logrando parte de esa meta. Para lograr esa meta, obviamente, en el plan anual de trabajo, yo tengo un número de actividades, ¿no? Para el año uno, el año 2, 3 y 4, ¿sí? Contenido del PAT, según la resolución bimestral 011 del 2019, tenemos los datos generales, que ya lo tenemos en el PEI. Tenemos la programación anual de actividades. ¿Qué actividades se van a hacer? Mirando un poco las responsabilidades de los comités de gestión, ¿no? En el compromiso 3, 4 y 5 tienen actividades. Ya, ¿cuáles de esas actividades son más importantes para mi modalidad? ¿Cuáles puedo implementar para mi modalidad? No todas las voy a implementar, veo cuáles son las más relevantes y lo planteo como actividades en mi plan anual, ¿no? Si yo planteo actividades vinculadas a esas prácticas de gestión que son relevantes e importantes para la modalidad del compromiso 3, 4 y 5, esas selecciono y las programo anualmente, porque en la medida que yo cumpla con eso, voy a repercutir en los aprendizajes y por supuesto, en el acceso y culminación de los estudiantes, es decir, el compromiso 1 y 2. ¿Cómo va a ser la acreditación de las horas lectivas? En la medida de las posibilidades que cumplir con las horas lectivas, ya Hermalina nos hablaba de una situación particular, considerando esas amenazas o debilidades, perdón, este, eh, aún así, ¿no? ¿Cómo hago para alguna estrategia para por lo menos lograr las horas mínimas que deben darse a estas personas, ¿no? Que requieren esta formación? Y anexos, algunos planes específicos que se puedan trabajar, algunos planes de mejora. Cuando hablamos de los datos generales, bueno, esto ya está en el PEI, ¿no? Nombre de la institución, dirección de la IE, si hay código modular o de local, eh, periodo de vigencia del PEI y, por supuesto, del PAT también, ¿no? Aquí se ponen los objetivos y metas institucionales, los cuales se van a dosificar por año, ¿no? El año uno, ¿no? Por ejemplo, si esto yo tenía para el objetivo del institucional de mejora del logro de aprendizajes, ¿ya? El indicador era visita de acompañamiento y monitoreo. En la meta institucional era que todos los docentes, si son 9, reciben 3 visitas, acompañamiento y monitoreo, ¿no? Eso lo organizo acá, en la meta anualizada. Entonces, en el año uno ya tengo claro qué es lo que voy a hacer en mi plan anual de trabajo. Y entonces, para lograr eso, lo que yo hago es las actividades, ¿no? ¿Quién es el responsable de esa actividad o la comisión? Y organizo, ¿no? De enero a diciembre. ¿Qué actividades de acompañamiento voy a hacer? De repente en marzo, en julio y en noviembre, ¿no? Ya comienzo a proponer ahí en qué mes se va a hacer esa actividad para lograr la meta que es el número de visitas de acompañamiento. Em, Eso también se puede utilizar como un planificador mensual
tengo ahí por mes, ¿no? Digamos, el plan anual de trabajo pongo en marzo qué actividades voy a hacer, en abril, y ahí puedo poner las actividades que voy a trabajar. Calendarización, otra vez aquí, depende de las características de cada modalidad. Se ajusta la calendarización de acuerdo al modelo de servicio educativo o a la modalidad, obviamente. Em, Se contabilizan los días hábiles del periodo lectivo y se distribuyen las horas del año lectivo. Anexos, como habíamos dicho, si en el plan podemos agregar algunos anexos como un cronograma de visitas de observación de aula, las fichas de las actividades planificadas, horarios de clase, horarios si tienen aula de innovación, director de instituciones o aliados estratégicos, o cualquier otro documento vinculado al desarrollo de la planificación de la IE. En otras palabras, si mi PEI es institucional, es lo que yo espero lograr con objetivos al término de los 4 o 5 años que dure mi proyecto objetivo institucional. Mi plan anual de trabajo es lo que voy a hacer cada año de esos 4 años que dure mi proyecto educativo institucional. Y si mi meta institucional es al cuarto año, y yo lo que tengo que hacer en el año uno es qué parte de esa meta voy a lograr, ¿no? El año dos, qué parte de esa meta hasta llegar al cuarto año. Y para lograr esas metas, ¿qué actividades voy a hacer? Para eso cada comisión establece de las actividades que hemos visto hace un momento, prioriza actividades. ¿Sí? Prioriza actividades que son, digamos, favorables a las características de la modalidad. Muy bien, nos quedan 5 minutos. Eh, Terminamos con una expresión sobre planeamiento, ¿no? El planeamiento escolar es un viaje. Así asúmanlo, ¿no? Es un viaje. No es un destino, o sea, yo no, mi importancia no es en llegar a la meta, no, 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 es el proceso, ¿no? Es el viaje, ¿no? Además, estos son instrumentos de gestión flexibles, no son documentos en piedra, yo puedo modificar después que hago la evaluación, la autoevaluación de los mismos, hago los ajustes, puedo modificar las metas, las actividades, ¿no? Por lo tanto, no es un destino necesariamente, es un proceso, es un viaje, por lo que cabe siempre derivar en estado de alerta. ¿Qué significa derivar en estado de alerta? Estar atento a, a todo lo que surge, porque pueden ser oportunidades también para el planeamiento, ¿no? Y sobre todo tenemos que revisar los pasos dados para reorientar el camino. Esto significa que hay que evaluar la gestión, ¿no? Para eso tenemos semanas de gestión para poder, digamos, hacer ajustes a los instrumentos de gestión. Otra vez, los instrumentos de gestión me ayudan porque me da un norte a la gestión, ¿no? Tengo un instrumento de gestión de mediano plazo, que es que aspiro con mi institución en 4 años o 5, dependiendo del tiempo que estimen, dependiendo de lo que quieran hacer. Y el plan anual de trabajo me permite ver cómo ese sueño que tengo en mi proyecto, un proyecto es un sueño, ¿no? Lo consolido año a año. Eso es en síntesis lo que implican estos instrumentos de gestión. Y el PCI justamente es proyecto curricular de la institución, de acuerdo a la característica del servicio que se da, cuál va a ser mi oferta formativa, ¿no? ¿Cuál va a ser mi rasgo distintivo en la oferta que voy a dar que no se parezca a las otras, a los otros centros de educación básica alternativa? Sí, entonces eso va a ser mi PCI y eso lo tiene que trabajar, obviamente, lo trabajan todos, pero sobre todo la comisión que tiene que ver con el tema pedagógico. Am, y por supuesto, bueno, eso es indispensable, ¿no? Bueno, esto es lo que hemos querido compartirles con el tema de la gestión escolar. Hemos empezado a darles un panorama general, sobre todo de dos normas que son importantes porque se apuesta por un liderazgo pedagógico orientado en los aprendizajes. Desde el año 2014 a la fecha se han hecho importantes avances, de tal manera que tenemos el decreto supremo 006 que nos da una nueva gestión que simplifica la gestión administrativa de la institución educativa que ustedes han visto. Antes teníamos
más de 15 comisiones, ahora solo tenemos 3 comisiones. Se ha hecho un nuevo enfoque de la gestión. Esta gestión se ampara en el enfoque de los compromisos de gestión escolar. Y luego tenemos el decreto número 007 sobre el tema de la atención a la diversidad, del tema de la inclusión. Y para esto hay bastante que vamos a trabajar, que son los servicios de apoyo, la formación continua en elaboración de apoyos educativos, el diseño universal para aprendizaje, etcétera, que atiende justamente a estos grupos vulnerables que por una u otra razón abandonan el servicio educativo. Sí, esto hemos querido darles este panorama general de la normativa vigente y estas normas que, digamos, para trabajar en el marco de esta normativa vigente, el tema de la gestión escolar. La gestión escolar no es un trabajo acabado, es un trabajo que en el día a día nos permite, digamos, ver cuáles son los avances, pero cuáles son las dificultades también para que en su momento podamos hacer los ajustes del caso. Muy bien, muchas gracias a cada uno de ustedes por la atención. Han sido 4 semanas en los que me ha ayudado también a revisar información eh, al respecto de la gestión escolar. Se ha avanzado mucho, como les decía, en el Ministerio de Educación. Hay mucho todavía por trabajar. Una de las observaciones que siempre hemos hecho al Ministerio de Educación es que cuando sale una norma, se debería evaluar la implementación de la misma, ¿no? Y creo que ese es el trabajo pendiente que quedó con la norma de los instrumentos de gestión. Se sacó esa norma en el 2019, pero se ha hecho muy poco en evaluar su implementación, no solo a nivel de instituciones educativas focalizadas, de educación básica regular, sino también ver estas modalidades, como bien nos decía nuestra colega, cómo funciona esto para educación básica especial, para la modalidad de educación básica alternativa, y es más para los niveles, ¿no? Instituciones que son solo de inicial o primaria, o aquellos que son unidocentes o multigrados. Se necesita mucho trabajar ahí, evaluar y hacer los ajustes del caso. Y justamente este espacio sobre el que quiero agradecerles a ustedes por su participación y a la promotora por la invitación, nos ha permitido actualizar un poco esta información y llevarnos estas demandas para futuras sesiones. Mi nombre es Rubén Flores Díaz, soy especialista en gestión escolar y estoy muy agradecido y muy a gusto por conocerlos. Espero vernos pronto. Muchas gracias. Hasta pronto.